Bien, muy buenos días con todos ustedes, queridos estudiantes. Les envío un fraterno y cordial saludo. Que puedan estar muy bien, que puedan tener mucho ánimo, mucha energía, mucha fuerza. Aprovechen este tiempo y yo encantado de poder compartir esta pequeña clase con ustedes de manera digital, aprovechando la tecnología, aprovechando lo que aprendemos hoy, ¿sí? Lo que estamos aprendiendo, aprovechando la computadora, el internet que hoy que hoy es muy utilizado. Vamos a hablar un poco de la computación, ¿está bien? Ya sé que han visto, ya han estado manejando lo que son los teclados, los deditos en cada tecla, ¿sí? Eso es parte de lo que es, o lo que antes existía una materia en el colegio que ustedes pueden preguntar de la mecanografía, utilizar máquinas de escribir, que eran muy grandes, muy pesadas. Ustedes pueden preguntarle a sus papitos o a sus abuelitas en algunos casos, ¿sí? Era una materia, sí, era algo muy interesante. Pueden compartir esas historias en estos momentos. Sí, pero nos vamos a enfocar en la computación, ¿sí? Eh, con mencionarles, ¿sí? Que esto que ustedes de aquí ven, ¿sí? Tal vez ustedes ven como unos anaqueles. Esto era una computadora hace muchos años atrás, ¿sí? Esta computadora se llamaba Z3. Sí, obviamente antes había una computadora que se llamaba Z2 y antes Z1, pero esta computadora que ustedes ven aquí, le explico, esta es una computadora que se llamaba o se llama Z3. Sí, miren, es muy grande, ¿sí? Se ocupa casi un medio cuarto, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía esta computadora? Lo que hacía era cálculos básicos. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Solo eso hacía. Mire cuánto espacio utilizaba para hacer esos cálculos que le menciono. Si esta era una computadora antiguamente. La tecnología ha avanzado, la tecnología ha evolucionado, ¿sí? El ser humano en su inteligencia ha creado muchas cosas, ¿sí? Y esa computadora a través de los años se ha ido modificando, haciéndose más y más pequeña, ¿sí? Ahora tenemos unas computadoras similares a esta, ¿sí? Usted puede recordar que en el laboratorio de computación hay unas computadoras similares a estas, ¿sí? Lo cual se compone de pantalla donde usted puede observar la información en ese instante, ¿sí? Usted tiene también aquí un CPU, que es la unidad central de procesamiento, es como el cerebro, ¿sí? Es como la memoria. Aquí es el centro del control, todo esto, ¿sí? También observamos, ¿sí? Un mouse, ¿sí? Conocido como el ratón, un mouse que le permite moverse, lo que yo estoy haciendo ahorita, este movimiento con la flechita, ¿sí? Estoy haciendo con el mouse precisamente, ¿no? También tenemos el teclado, que usted está aprendiendo a utilizar, a presionar, ¿sí? De manera correcta. Y tenemos los parlantes, ¿sí? También los parlantes, que son un dispositivo que forma parte de la computadora. En este caso, en algunas computadoras, estos parlantes ya vienen incluidos aquí en la pantallita, ¿sí? Ya están ahí incluidos. Entonces, esta es una computadora actual, ¿sí? Una computadora de escritorio, ¿sí? Que conocemos ahora. La tecnología ha ido evolucionando, ¿sí? Ahora también podemos mencionar y tenemos computadoras portátiles, ¿sí? Así también tal vez en su casita, su papi, su mami, sus hermanos, algún familiar o usted mismo puede tener una computadora portátil, ¿sí? Que es mucho más pequeña. ¿Por qué es portátil? Porque se le puede llevar a cualquier lado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una computadora portátil que integra, ¿sí? Todo lo que está acá. Mire, todo esto, parlantes, CPU, el mouse, todo eso ya está aquí. Y mire cómo se hace más y más pequeño. Y también tenemos, ¿sí? Tipos de computadora más pequeñas que son las tablets. ¿Sí? Estas tablets, ¿sí? También son importantes para las personas porque les permite tener más información, ¿sí? Y también tener más espacio, ¿sí? Ustedes pueden ver, también deben conocer estas computadoras, estas conocidas tablets,
¿sí? Que ayudan en el trabajo del día a día de sus papitos o de sus familiares. Entonces mire cómo ha ido evolucionando, ¿sí? Y va a seguir evolucionando. Ahora también usted puede ver que hay computadoras ya en el mismo reloj, ¿sí? Los celulares mismos ya son tipos como computadoras, ¿sí? Porque antes un celular se utilizaba solo para recibir mensajes o llamar. Ahora ya se puede hacer muchas cosas en el celular. Usted mismo puede estar viendo este video en el celular. Entonces, mire cómo va evolucionando, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar ahorita en esto, porque para comprender y manejar muy bien estos instrumentos, estos aparatos electrónicos, debemos conocer lo básico, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos en esto y en las partes que cada uno de esta computadora tiene. Entonces, ¿qué es una computadora? Fácil. Una computadora, aquí se menciona, es un dispositivo informático, ¿sí? Que es capaz de recibir, almacenar y procesar información de una forma útil para el ser humano, ¿sí? Informático, esta palabrita informático quiere decir que almacena información de manera digital. Si todo esto, recibir, almacenar información de manera digital, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace una computadora? Entonces voy a ponerle un dispositivo informático, ¿sí? Vamos a ordenar esto un poquito y voy a borrar, ¿sí? Entonces, un dispositivo que voy a ordenar para que sea más fácil, que recibe, ¿sí? Almacena y procesa información. Listo. Entonces, ¿qué es una computadora? Es un dispositivo informático, ¿sí? Es un dispositivo informático que hace, que recibe, almacena y procesa. Entonces, la computadora recibe información, guarda información, ¿sí? La procesa la información, ¿sí? Para las personas. Entonces, eso es una computadora. Entonces, en ese tiempito, por favor, les pido, si es que todavía no conoce un concepto de una computadora, pueda aprenderse este pequeño concepto. Si es muy fácil, una computadora es un dispositivo informático que recibe, almacena y procesa información, ¿sí? Hace estas tres cositas. Entonces vamos a ver un dispositivo, ¿sí? Este dispositivo es un dispositivo denominado teclado y que ingresa información a la computadora, ¿sí? Es como cuando usted presiona el teclado y en la pantalla ve las letras, está ingresando información a la computadora. Entonces vamos a ver eso, ¿ya? Vamos a ver, aquí está el teclado. Sí, vamos a ver, ponemos bajito. El teclado, ¿sí? ¿Qué es el teclado? El teclado es el hardware periférico que permite la introducción de datos en una computadora, como en otros artefactos tecnológicos o electrónicos, ¿sí? Entonces, tal vez usted diga hardware periférico, es un poco de inglés también, ¿no? Entonces aquí, esta palabrita, ¿sí? Hardware, ¿sí? Se divide en dos partes. Tenemos aquí esta parte y esta parte de aquí. Voy a ponerle de color verde. Listo. Voy a hacerle más grande. Listo. Entonces, ¿qué es el hardware? La palabra hard, esto que está aquí, quiere decir, voy a poner una flechita. Okay. Voy a poner una flechita por acá. Y con un color. Y un poco más gruesito. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué es el hardware? ¿Sí? Hard significa duro. ¿Sí? Hardware hard significa duro.
¿sí? Y ware significa componente. ¿Sí? Entonces, es un componente duro, ¿sí? Entonces, el teclado es el hardware, ¿sí? Aquí es el componente duro, ¿sí? Por eso usted al teclado le puede palpar, le puede presionar, le puede marcar, le puede llevar de un lado a otro. ¿Por qué? Porque es duro, ¿no es cierto? Es plástico, ¿sí? Entonces, el hardware significa un componente duro, ¿sí? El hardware es el hardware. ¿Qué significa periférico? Entonces, el periférico significa como una parte, ¿sí? Algo que forma parte de la computadora, ¿sí? Que está fuera de la computadora, ¿sí? Entonces, como aquí, miren, periférico quiere decir que está fuera de esta parte, de la unidad central, ¿sí? Está a un ladito, ¿sí? Entonces, periférico quiere decir que está fuera, ¿sí? Entonces, que permite la introducción de datos en una computadora, como en otros artefactos, ¿sí? Entonces, yo le podría borrar esto para que no se confunda mucho y le dejamos ahí. ¿Sí? Entonces, el teclado es el hardware periférico que permite la introducción de datos en una computadora. Podemos hacerlo más fácil, ¿sí? Entonces voy a borrar esto. Listo. Entonces, hasta yo puedo hacerlo así. Ahí está. Entonces hemos disminuido el concepto para que usted tenga más claro, ¿sí? Entonces aquí voy a ponerle este color para que usted tenga aún más claro. Ahí está. Entonces el teclado es el hardware que permite la introducción de datos en una computadora. Hard es duro y ware componente. El componente duro que permite la introducción de datos en una computadora. Aquí está el teclado de manera más clara. Usted puede recordar el teclado. Sí, puede ser de muchos colores. Hay blancos, azules, rosados, celestes, teclados transparentes inclusive. Y aquí está el cable para conectarle. ¿A dónde se conecta este cable? Pues se conecta al CPU, a este cerebro, ¿sí? A la unidad central de procesamiento. Esta es la parte importante. Porque si la computadora no tiene esta parte, no funciona, ¿sí? Entonces, esta es la unidad central de procesamiento. Entonces, ¿sí? Este es el teclado. Aquí está el teclado. Y tenemos también partes del teclado, ¿sí? Aquí están las partes del teclado. ¿Sí? Tenemos la parte superior, las teclas de función, que esas son F1, F2. Tenemos las teclas de edición, ¿sí? Que usted puede navegar por el texto, ¿sí? Las teclas numéricas, donde usted puede ver números, sumas, restas, ¿sí? Los signos. Teclas de dirección son las flechitas, ¿sí? Para subir, bajar, derecha, izquierda, ¿sí? Las teclas alfanuméricas son todo esto. ¿Por qué se llama teclas alfanuméricas? Porque tiene partes del alfabeto, ¿sí? Todo el alfabeto y también números, ¿sí? Es una combinación del alfabeto, de la A a la Z, números y también signos de puntuación y signos de operaciones matemáticas. Y son teclas del sistema en las que usted puede ver de color tomate, ¿sí? Que esas poco a poco ya iremos aprendiendo. Entonces, esto es el teclado, ¿sí? El teclado que usted tiene en su casa, que usted tiene en su escuelita, ¿sí? Que está en las computadoras portátiles, ¿sí? Que está en las tablets. Aquí también hay teclado cuando se le activa para poder escribir. Aquí está el teclado, aquí está el teclado y aquí está el teclado, ¿sí? Nuestra primera o una de las primeras computadoras. Entonces, esa es la clase de hoy, por favor, ¿sí? Trate de repasar. Entiendo que tiene un cuadernito de computación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues simplemente estos conceptos, ¿sí? Poder pasar al cuadernito, ¿sí?
usted tiene la ventaja de que este es un video y usted le puede poner en pausa y copiar, ¿sí? Pues acaba de copiar esto, viene el teclado y copia esta partecita de qué es el teclado. Conforme vaya avanzando, subiendo o ascendiendo de año o pasando de año, usted irá aprendiendo más y más conceptos un poco más complejos, ¿sí? Y es bonito, ¿por qué? Porque usted puede utilizar mejor una computadora, ¿sí? Y por último, ¿sí? Me gustaría que dibuje, ¿sí? Porque estábamos dibujando un teclado en su cuaderno. Sí, me gustaría que dibuje en este tiempito. Y si pues también tiene la alternativa de poder imprimir, poder pegar. Cualquiera de las dos opciones vale. Lo importante es que tenga ordenadito en su cuaderno, ¿sí? Copie en su cuaderno, no tiene que enviarme la imagen o lo que ha copiado, ¿sí? Yo lo revisaré después y eso es lo que queríamos aprender hoy, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Y aquí voy a poner gracias, ¿sí? Por su tiempo. Gracias por el esfuerzo que está haciendo. Gracias por ponerme atención. Y nos vemos en una próxima clase digital. O si no, espero con ansias, sí, que ya podamos volver a clases para poder seguir aprendiendo de mejor manera, ¿sí? Entonces, un saludo, ¿sí? Y cuídense, por favor.